Hola a todos. Bueno, en este video vamos a ver función polinómica. Una función polinómica o polinomio es una expresión que tiene esta forma. A sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub 1 por x más a sub 0. Recordemos que a sub n menos 1, a sub 1, a sub 0 son todos coeficientes de este polinomio, por lo tanto son números reales. N es un número natural o cero y todas las potencias a las que aparece elevada la variable x son también números naturales o cero, o sea, enteros positivos. Pues de lo contrario no sería un polinomio. Si la variable está afectada por una raíz o como divisor, es decir, que el exponente es un número entero negativo o es un número racional, no sería un polinomio. Decimos que dos polinomios son iguales si por empezar tienen que tener el mismo grado y además todos sus coeficientes correspondientes iguales. ¿Qué significa eso? Que el coeficiente cuadrático de P tiene que ser igual al coeficiente cuadrático de Q, el coeficiente lineal de P tiene que ser igual al coeficiente lineal de Q y así sucesivamente. A sub 0 es el término independiente, A sub n es el coeficiente principal, n es el grado del polinomio. Si a sub n, o sea, el coeficiente principal es 1, se dice que el polinomio está normalizado o es mónico. El polinomio cuyos coeficientes son todos ceros se denomina polinomio nulo y carece de grado. Aquí tenemos un ejemplo de un polinomio en donde tiene 6 términos. Podemos observar que es de grado 5 y para estar completo tiene que tener todas las potencias decrecientes del grado. En este caso tenemos el monomio de grado 5, el de grado 4, grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0, por lo tanto está completo y está ordenado de manera decreciente en función de los exponentes. Siempre que esté completo va a tener un término más que el grado. Acá tenemos un polinomio de grado 5, por ende, al estar completo tiene 6 términos. Tenemos varios coeficientes, el 3, el 6, el menos 2, el 1, el 7 y el menos 6. El menos 6 es el término independiente, el 3 es el coeficiente principal, 5 es el grado del polinomio y 3x quinta es el término principal. X cuadrado es el término cuadrático cuyo coeficiente es 1. 7x es el término lineal cuyo coeficiente lineal es 7. Podemos observar funciones de grado par. Tenemos esta verdecita que es x cuadrado, la roja es x cuarta, la azul es x sexta y la amarilla es x a la octava. Podemos ver que todas tienen el mismo comportamiento final. Todas tienen la misma ordenada en origen y la misma raíz, que es x igual 0 e y igual 0. No tienen imágenes negativas, o sea que el conjunto de positividad son todos los reales menos el 0, porque la imagen del 0 es 0, puesto que es una raíz. Son todas crecientes en el intervalo 0 más infinito y decrecientes de menos infinito a 0. El dominio, como toda función polinómica, son los reales y el conjunto de imágenes de 0 más infinito, incluido el 0. Aquí podemos observar la tabla que hemos realizado para x cuadrada. Todas tienen la misma forma y podemos ver que a medida que crece el grado se van achatando aquí en el origen. ¿Qué significa esto que está aquí? Esto significa x tiende a más infinito. ¿Qué significa esto? Que se hace cada vez más grande en la dirección positiva. ¿Y qué significa esto que está aquí abajo? Que x tiende a menos infinito, o sea que x se hace grande en la dirección negativa. ¿Cuál es el comportamiento final de todas estas funciones de grado par y coeficiente principal 1? Que son funciones monomiales, o sea que son de un solo término. Podemos observar lo que dice aquí, que y tiende a más infinito cuando x se hace cada vez más grande en dirección positiva, o sea, cuando x tiende al más infinito. Y la y también tiende al más infinito cuando la x tiende al menos infinito. O sea que las ramas van hacia arriba. Podemos ver funciones de grado impar. Tenemos el x cubo, el x quinta, el x séptima y el x a la novena. Todas tienen el mismo dominio, ya que son todas funciones polinómicas, tienen dominio real y la imagen también, a diferencia de las anteriores, son todos los reales.
Aquí podemos ver la tabla que hicimos para graficar x cubo y podemos ver que todas las de grado impar tienen el mismo comportamiento final y acá podemos ver que a medida que el exponente, el grado, se hace cada vez más grande, la función se va achatando en el origen. Todas tienen la misma ordenada y la misma raíz, que es x igual 0 e y igual 0. Y podemos ver que aquí sí tenemos conjunto de positividad y negatividad. El conjunto de positividad es de 0 más infinito y el de negatividad de menos infinito a 0. Podemos graficar análogamente cualquier función f de x igual a x a la n con n impar, ya que todas tienen el mismo comportamiento final. ¿Qué significa el mismo comportamiento final? Que la y tiende al más infinito cuando la x tiende al más infinito y la y tiende al menos infinito cuando la x tiende al menos infinito. O sea que aquí una rama va hacia el más infinito y la otra va hacia el menos infinito. Recordemos que todas estas tienen un coeficiente principal 1. Vemos aquí algunas transformaciones de estas funciones monomiales. Podemos comenzar con menos x cubo. Podemos ver que esta es la reflexión de la gráfica y igual a x cubo en el eje x. ¿Sí? Es la reflexión de esta punteadita que tenemos acá. Podemos observar que tiene un comportamiento final distinto al anterior e inverso, porque y tiende al más infinito cuando la x tiende al menos infinito. Y tiende al menos infinito cuando la x tiende al más infinito. Tiene un comportamiento contrario al que acabamos de ver, que es esta azul que está aquí. Aquí tenemos x menos 2 a la cuarta, un comportamiento que ya hemos visto esta transformación. Ya hemos visto que se desplaza la gráfica 2 unidades hacia la derecha. Y por último tenemos menos 2x quinta más 4. Podemos ver que podemos comenzar graficando y igual a menos 2x quinta, que se obtiene alargando la gráfica y igual a x quinta verticalmente y reflejándola en el eje x, como vemos acá en esta azul. ¿Y esta azul qué tenemos que hacer ahora? Bueno, subirla 4 unidades. Se desplaza 4 unidades hacia arriba, que es esta roja que está acá. Vamos a sintetizar o a resumir entonces el comportamiento final de las funciones polinómicas en función del grado y el coeficiente principal. Estas dos son funciones que tienen grado impar. Podemos observar que si el coeficiente principal es positivo, ¿sí? Y tiende al más infinito cuando la x tiende al más infinito y la y tiende al menos infinito cuando la x tiende a menos infinito. En cambio, si el coeficiente principal es negativo, es totalmente opuesto. Es decir, que la y tiende al más infinito cuando x tiende a menos infinito y la y tiende al más infinito, al menos infinito cuando la x tiende al más infinito. Y acá tenemos dos de grado par. Esta es cuando el coeficiente principal es positivo, las dos ramas van hacia arriba, y esta es cuando el coeficiente principal es negativo, es decir, que las dos ramas van hacia abajo. Es decir, que en este caso la y tiende a menos infinito, ya sea que x tienda a más o menos infinito. Y acá la y tiende al más infinito, ya sea que x tienda a más o menos infinito. Esto que está punteadito aquí en el medio, obviamente que es porque va a depender de la función que estemos graficando, pero el comportamiento final depende exclusivamente del grado y del coeficiente principal. Aquí vamos a utilizar los ceros para graficar funciones polinómicas. Decimos que p de x es divisible por q de x y el resto de la división de p de x por q de x es 0. ¿Qué es el teorema del resto? Nos permite obtener el resto de una división por un polinomio de la forma x menos a. ¿Cómo se hace? Sustituyendo el polinomio p por a, es decir, la variable x del polinomio la sustituimos por a. En particular, si cuando sustituimos a la variable por a nos da como valor numérico 0, decimos que p de a es raíz de ese polinomio. Por lo tanto, x menos a es un divisor de ese polinomio. O sea, como conclusión decimos que p de x es divisible por x menos a si y solo si p de a es igual a 0. O sea que a es raíz o 0 de p de x. Un polinomio está escrito de manera factorizada si lo escribimos como producto de polinomios de grado 1 o de grado par que no tenga raíces reales. La regla de Ruffin es una regla práctica para dividir un polinomio p de x por otro de la forma x menos a, es decir, por
un polinomio que sea mónico y de grado 1. La raíz a de p de x es raíz de multiplicidad de m si podemos escribir a p de x de la forma x menos a a la m por q de x, donde q de x es un polinomio con q de a distinto de 0. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo con un ejemplo. Si tenemos el polinomio 3x a la cuarta menos 12x cubo más 9x cuadrado más 12x menos 12 y lo factorizamos, obtenemos este polinomio 3 por x menos 1 por x menos 2 por x más 1 por x menos 2. Este x menos 2 lo podemos agrupar y escribirlo como x menos 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son las raíces acá? 1 por este divisor, 2 por este otro divisor y menos 1 por este otro. Podemos observar que 1 y menos 1 son raíces simples de p de x, es decir que la multiplicidad es 1. En cambio, el 2 es una raíz doble de p de x, ya que m vale 2, tiene multiplicidad 2. O sea que el exponente al que está elevado aquí, el divisor, es el que me indica la multiplicidad de la raíz. En este caso, el 1 y el menos 1 tienen multiplicidad simple, multiplicidad 1, que es impar. En cambio, x igual a 2 es una multiplicidad doble. Es 2 la multiplicidad, por lo tanto es par. Ahora vamos a ver más adelante en qué interviene esa multiplicidad al momento de graficar una función polinómica. Vamos a factorizar ahora el polinomio que acabamos de ver, 3x cuarta menos 2x cubo más 9x cuadrado más 12x menos 12. Podemos observar que todos los coeficientes son números enteros y el término independiente no es 0, por lo tanto podemos aplicar el teorema de Gauss para factorizarlo. Recordemos que el teorema de Gauss permite factorizar un polinomio siempre y cuando tenga raíces que son racionales. Si tiene raíces irracionales, Gauss no me las averigua. El teorema de Gauss se basa en buscar raíces y con las raíces buscamos los divisores, pero ¿cómo buscamos las raíces? ¿Por qué valor sustituimos? Gauss nos acota esas infinitas posibilidades. ¿Cómo obtenemos las posibles raíces? Bueno, tenemos que hacer los divisores de menos 12, que lo vamos a llamar P. Los divisores de menos 12 son más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6 y más menos 12. Y los divisores del coeficiente principal, que es 3, y lo vamos a llamar Q. Los divisores de 3, al ser un número primo, son el 1 y el 3. O sea, todo número divisible por sí mismo y por 1. ¿Cómo obtenemos las posibles raíces? Haciendo P dividido Q. Es decir, todos los divisores del término independiente los dividimos por los divisores del coeficiente principal. 1 dividido 1 nos queda 1, 1 dividido 3 nos queda 1/3, 2 dividido 1 nos queda 2, 2 dividido 3 nos queda 2/3, 3 dividido 1 nos queda 3, 3 dividido 3 nos queda 1 y aquí lo tenemos, 4 dividido 1 nos queda 4, 4 dividido 3 nos queda 4/3, 6 dividido 1 nos queda 6, 6 dividido 3 nos queda 2 que ya lo teníamos, 12 dividido 1 nos queda 12 y 12 dividido 3 nos queda 4 que ya lo teníamos. Recordemos que todo es más menos, ¿no? Aquí tenemos todas las posibilidades, o sea que tenemos que agarrar cada numerito y probar cuál nos da 0. Yo probé con el 1 y efectivamente nos dio 0, por ende ya tenemos una raíz que es x igual a 1 y un divisor que es x menos 1. Ya podemos dividir el polinomio P por este divisor que acabamos de encontrar con la regla de Ruffin. Recordar que para aplicar esta regla el polinomio tiene que estar completo y ordenado. Ponemos aquí solamente los coeficientes de P y aquí el opuesto del término independiente del divisor que coincide con la raíz. Realizamos la división, bajamos el 3, 3 por 1, 3, sumamos nos queda menos 9, menos 9 por 1, menos 9, sumamos nos queda 0, 1 por 0, 0, sumamos nos queda 12, 1 por 12, 12, sumamos nos queda 0. Ya podemos escribir un primer factoreo de este polinomio. Lo podemos escribir como el producto entre este cociente y el divisor. Recordar que este cociente tiene un grado menos que el polinomio P, ya que estamos dividiendo a un polinomio de grado 4 por un polinomio de grado 1. Por ende, este cociente nos queda siempre de un grado menor que el dividendo. En este caso nos queda de grado 3. ¿Cómo lo escribimos a P entonces? Como el producto entre el divisor que es x menos 1 por este cociente que es 3x cubo menos 9x cuadrado más 0x más 12.
¿Qué tenemos que hacer ahora? Seguir factorizando este polinomio que acabamos de encontrar, ¿sí? Este cociente. Por lo tanto, tenemos que probar allí cuál de todas estas posibles raíces que teníamos aquí nos da 0. Yo encontré que si sustituimos por menos 1 nos da efectivamente 0, por lo tanto tenemos otro divisor que es x más 1. Tenemos que dividir este polinomio por x más 1. Como ya tengo los coeficientes aquí armados, podemos continuar la división. Colocamos aquí entonces el menos 1, que es el opuesto del término independiente del divisor, y efectuamos la división. Nos queda que este polinomio lo podemos expresar como el producto entre el divisor, que es x más 1, por el cociente, que ahora va a ser de grado 2, un grado menor que este. ¿Cómo lo escribimos? 3x cuadrado menos 12x más 12. Probamos en este polinomio que es de grado 2 y nos dio que efectivamente el 2 es una raíz, por lo tanto x menos 2 es un divisor. Aquí dividimos y efectivamente nos da resto 0. 2 por 3 nos da 6, sumamos nos da menos 6, 2 por menos 6 nos da menos 12, sumamos nos da 0. ¿Cómo podemos escribir el polinomio P de ahora? Bueno, este polinomio 3x cuadrado menos 12x más 12 lo podemos escribir como el producto entre el cociente, que va a ser de grado 1, 3x menos 6, por el divisor, que es x menos 2. A este polinomio lo podemos seguir factorizando. Podemos visualizar que podemos aplicar factor común. Podemos expresarlo como 3 por x menos 2. O lo que es lo mismo, dividir este polinomio por x menos 2, seguir dividiéndolo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 3 por x menos 1, por x más 1, por x menos 2, por x menos 2. Este x menos 2 y este x menos 2 lo podemos unir y expresarlo o escribirlo como x menos 2 al cuadrado. Entonces, acá tenemos dos raíces, x igual 1 y x igual menos 1. Estas dos raíces está el divisor elevado a la 1, por lo tanto son raíces simples. Multiplicidad 1 y par. Vamos a ver después qué significa eso en la gráfica. Y acá la raíz es el 2 y tiene multiplicidad doble, par. Vamos a ver eso que representa luego en la gráfica. Acá tenemos otro ejemplo de aplicación del teorema de Gauss. Como dijimos recién, el teorema de Gauss permite obtener las raíces racionales de un polinomio. Pero si tiene raíces irracionales, como este ejemplo que tenemos aquí, no nos va a calcular. Podemos ver que el término independiente es 4, el coeficiente principal es 3, por lo tanto los divisores del 4 son más menos 4, más menos 2 y más menos 1, y los divisores de 3 más menos 3 y más menos 1, y de ahí surgen las posibles raíces. La única que nos da 0 es el 2 tercios, por lo tanto tenemos como divisor al x menos 2 tercios. Y ahí podemos efectuar la división que en forma factorizada el polinomio P, entonces nos queda el divisor, que es x menos 2 tercios por 3x cuadrado más 0x menos 6. Este polinomio que está aquí es un polinomio que no tiene raíces racionales, sino que tiene raíces irracionales. Si igualamos a 0 y despejamos la x cuadrado, nos queda 3x cuadrado igual a 6, x cuadrado igual a 2, y por ende el módulo de x igual a raíz de 2. De ahí surgen sus dos raíces irracionales, que son raíz de 2 y menos raíz de 2. Pero podemos hacer un primer factoreo con Gauss. Después, si tiene raíces irracionales, no la voy a poder calcular con este teorema. Algo muy importante para destacar es que todas las funciones polinómicas son continuas. ¿Qué significa que una función sea continua en un intervalo AB? Que yo puedo trazarla, dibujarla, sin necesidad de levantar el lápiz del papel. Podemos visualizar que la primera gráfica es continua y la segunda tiene una discontinuidad en el valor de x igual a c. Pero ahora el teorema del valor medio de Cauchy. Si una función es continua en un intervalo AB, un intervalo cerrado, y f de A es distinto de f de B, entonces para todo k que esté entre f de A y f de B, debe existir por lo menos un x perteneciente a dicho intervalo cerrado, tal que f de x es igual a k. ¿Qué significa eso? Que todos los valores de y de la función, todos los valores comprendidos entre f de A y f de B, son imágenes
de algún valor de x perteneciente a dicho intervalo cerrado. Aquí lo podemos ver en una gráfica. Esta es una función polinómica continua, en donde aquí tenemos f de a y aquí tenemos f de b. Al ser una función continua, todos estos valores de i entre f de a y f de b son imagen de algún valor de x comprendido en dicho intervalo AB. Si trazamos líneas horizontales, podemos ver que corta la gráfica en al menos un punto. Eso nos está indicando que todos estos valores de i entre f de a y f de b son imagen de algún valor de x comprendido entre a y b. ¿Qué nos dice el teorema de Bolzano? Nos dice que si una función f de x es continua en un intervalo i, existen a perteneciente a dicho intervalo y b perteneciente a dicho intervalo tal que f de a y f de b son de distinto signo, entonces tiene que existir al menos un c entre a y b, tal que f de c tiene que ser 0. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo aquí a f de a, que tiene, por ejemplo, signo positivo, o sea, la imagen de a es positiva, y la imagen de b negativa, tiene que haber aquí entre medio de a y b por lo menos un valor de c, tal que f de c sea igual a 0, o sea que tiene que haber una raíz. Porque la función para ir de a b y cambiar de signo tiene que atravesar el eje x por lo menos una vez. Por lo tanto, tiene que haber por lo menos un valor c tal que f de c sea 0. ¿Qué dice el corolario del teorema de Bolzano? Dice que entre dos raíces consecutivas de una función continua, la función no cambia de signo, o es toda positiva o es toda negativa. O sea que entre dos raíces continuas no hay cambio de signo, sino que es toda positiva o toda negativa. Podemos ver, por ejemplo, que si tomamos el intervalo AB, f de A tiene signo negativo y f de B tiene signo positivo. Por lo tanto, existe un x sub 1 tal que f de x sub 1 vale 0. Es decir, que hay una raíz. Obviamente que este x sub 1 tiene que pertenecer al intervalo AB. Después tenemos otro intervalo, el intervalo BC, tal que f de B es positiva, pero f de C es negativa. Podemos ver que existe un x sub 2 tal que f de x sub 2 perteneciente al intervalo BC vale 0. Y vemos una gráfica de una función polinómica, en este caso 2x cubo más 4x cuadrado menos 2x menos 4. Podemos ver que en forma factorizada nos queda 2 por x más 1 por x menos 1 por x más 2. Las raíces serían menos 1 en este divisor, 1 en este otro divisor y menos 2 en este último. Todas las raíces son de multiplicidad simple, ¿sí? Por lo tanto son todas impares, que vamos a concluir con eso, ahora más adelante lo veremos. Tenemos tres raíces, obviamente coincide con el grado del polinomio, porque como máximo tiene tres raíces reales. La ordenada al origen es el valor de p cuando x vale 0, o sea, p de 0, que nos va a dar obviamente el término independiente. Por el corolario del teorema de Bolzano, podemos saber que entre una raíz y otra, la función no cambia de signo, o es toda positiva o toda negativa. Entonces, podemos analizar los conjuntos de positividad y negatividad en los intervalos entre una raíz y otra. Entonces, si tomamos un valor de x entre menos infinito y menos 2, entre menos 2 y menos 1, entre menos 1 y 1, y del 1 al más infinito, podemos sacar cuáles son los conjuntos de positividad y negatividad. Si tomamos el menos 4, que está dentro del intervalo menos infinito menos 2, nos da que la imagen es negativa. Por lo tanto, acá tenemos conjunto de negatividad. Si tomamos el menos 1,1, que está entre menos 2 y menos 1, nos da 0,378, que eso es positivo. O sea que entre menos 2 y menos 1 tenemos conjunto de positividad. Si tomamos el 0, que está entre menos 1 y 1, nos da menos 4, que es negativo, por lo tanto entre menos 1 y 1 la función es negativa. Y si tomamos un número mayor que 1, por ejemplo el 2, nos da que la función en el intervalo 1 más infinito es positiva. Y de ahí podemos sacar entonces el conjunto de positividad y negatividad. Conjunto de negatividad de menos infinito a menos 2, unión menos 1 a 1, y el conjunto de positividad de menos 2 a menos 1, unión 1 más infinito.
Entonces, ¿cómo hacemos la gráfica? Bueno, primero tenemos que marcar las tres raíces, que son menos 1, menos 2, 1, y la ordenada al origen, que es menos 4. Entonces, con los conjuntos de positividad y negatividad podemos hacer la gráfica. Nosotros sabemos que del menos infinito al menos 2 es negativo, entonces viene de abajo la función. Del menos 2 al menos 1, todo esto es positivo. Corta el eje X, pasa por la ordenada al origen y va hacia el 1. Y ahí del 1 al más infinito vuelve a ser negativo, por lo tanto atraviesa el eje X. ¿Qué podemos ver? Que las tres raíces tienen multiplicidad 1, que es impar. Por lo tanto, atraviesa al eje en las tres raíces. Y además, el grado es impar y el coeficiente principal positivo. ¿Cuál es el comportamiento final? Bueno, que y tiende al menos infinito cuando la x tiende al menos infinito, que es esta ramita. Y tiende al más infinito cuando la x tiende al más infinito, que es esta rama de allá. Tiene el mismo comportamiento que la x cubo. Exactamente el mismo. Porque grado impar y el coeficiente principal es positivo. Tenemos otro ejemplo. Tenemos una función de grado par. 3x cuarta menos 2x cubo más 9x cuadrado más 12x menos 12. Si lo factorizamos nos queda 3 por x menos 1 por x menos 2 al cuadrado por x más 1. Podemos ver que las raíces son 1, 2 y menos 1. ¿Qué pasa con el 2? El 2 tiene multiplicidad doble y el 1 y menos 1 tiene multiplicidad simple. Vamos a ver ahora qué representa eso en la gráfica. En la anterior eran todas simples y en todas las raíces atravesaba la función al eje X. Vamos a ver ahora qué sucede cuando analicemos conjunto de positividad y negatividad. La ordenada al origen es pi de 0 que es menos 12 y si analizamos los conjuntos de positividad y negatividad, las raíces son menos 1, 1 y 2. Si tomamos un número menor a menos 1, por ejemplo, menos 4 nos da positivo. Si tomamos entre menos 1 y 1, por ejemplo, el 0 nos da negativo. Y si tomamos un número entre 1 y 2, por ejemplo, 1,5 nos da positivo. Y si tomamos un número mayor que 2, por ejemplo, el 4 nos da positivo. ¿Qué podemos ver acá? Que la función entre menos infinito y menos 1 es positiva. Entre menos 1 y 1 es negativa. Entre 1 y 2 y 2 más infinita es positivo. ¿Sí? Entonces, la gráfica aquí, ¿qué va a pasar en 2? No va a atravesar porque sigue siendo positiva. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a rebotar. ¿Sí? Entonces, vemos que del menos infinito al menos 1 es positiva. O sea que la gráfica viene de arriba hasta el menos 1. Atraviesa el menos 1, va hacia la ordenada de origen que es menos 12, va hacia el 1 que es la próxima raíz, cambia de signo la función. Por lo tanto, si cambia de signo atraviesa el eje X hasta el 2. Pero en el 2, ¿qué sucede? Vuelve a haber conjunto de positividad de 2 más infinito. Entonces, la función rebota en el 2. Quiere decir que en las raíces en donde la multiplicidad es impar, la función atraviesa. Y donde la raíz tiene multiplicidad par, la función, como acá en el 2, rebota. ¿Qué comportamiento final tiene? Y tiene el mismo comportamiento que el x cuadrado. Las dos ramas van hacia arriba. ¿Por qué? Porque el grado es par y el coeficiente principal es positivo, 3. Por lo tanto, la y tiende a más infinito, ya sea que x vaya al menos infinito o al más infinito. Bien, acá vemos otro polinomio. 2x cubo más 4x cuadrado menos 2x menos 4. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, primero hay que hallar las raíces. Se puede utilizar el teorema de Gauss para obtener las raíces siempre y cuando sean racionales y los coeficientes números enteros. Luego se escribe a la función polinómica de forma factorizada, se indica cuál es la multiplicidad de la raíz de cada una de ellas y la ordenada al origen, se indican los intervalos de positividad y negatividad y se realiza un gráfico aproximado. Esos serían los pasitos a seguir para graficar una función polinómica. En este caso yo utilicé el teorema de Gauss, para eso buscamos los divisores del término independiente que es menos 4 y nos dio más menos 1, más menos 2 y más menos 4, los divisores del coeficiente principal que es 2, más menos 1, más menos 2, y de allí obtenemos las posibles raíces. Yo obtuve las tres raíces
al principio. Ya dijimos anteriormente que podemos ir obteniendo una raíz, hacer Ruffini, con el cociente que nos queda, obtener la segunda raíz y así sucesivamente. Yo obtuve las 3 raíces. O sea que este polinomio tiene exactamente 3 raíces reales, igual que el grado. Las 3 raíces son 1, menos 1 y menos 2, por lo tanto los divisores son x menos 1, x más 1 y x más 2. Bien, si dividimos al polinomio P sucesivamente por los divisores que acabamos de encontrar, obviamente que el polinomio P tiene que estar completo y ordenado, nos queda un primer factoreo como x menos 1, que es este divisor que está aquí, por este cociente que va a ser de grado 2, 2x cuadrado más 6x más 4. Luego este cociente lo volvemos a dividir por x más 1, que es este divisor que acabamos de obtener aquí, nos queda este cociente que es 2x más 4. A este cociente lo volvemos a dividir por x más 2 y nos queda solamente el 2, ¿sí? Por lo tanto, el factorio es 2 por x menos 1 por x más 1 por x más 2. Las 3 raíces tienen multiplicidad 1, multiplicidad simple, por lo tanto, atraviesa. Algo a tener en cuenta es que si encontramos igual cantidad de raíces que el grado del polinomio, directamente no hace falta hacer Ruffini porque sabemos que va a quedar de este modo factorizado, a sub n, que es el coeficiente principal, por el producto de todos los divisores. Dijimos que eran menos 1, menos 2 y 1. Y tenemos que analizar cuál es el signo de la función en los intervalos. Menos infinito, menos 2, que es la primera raíz, menos 2, menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a más infinito. Si tomamos el menos 3, que está en este intervalo del menos infinito al menos 2, nos da negativo. Por lo tanto, de menos infinito al menos 2, la función es negativa. Si tomamos el menos 1,5, que está en el intervalo menos 2 menos 1, nos da positiva, nos da 1,25. Por lo tanto, sabemos que la función entre menos 2 y menos 1 es positiva. De menos 1 a 1 tomamos el 0, nos dio menos 4, por lo tanto sabemos que la función es negativa, y de 1 más infinito, si tomamos el 2, por ejemplo, nos da positiva. Esto nos indica que la función de 1 más infinito es positiva. Y de ahí podemos armar el conjunto de positividad y de negatividad. La gráfica. ¿Qué marcamos primero? Bueno, marcamos las raíces, menos 2, menos 1 y 1, la ordenada al origen, que es P de 0, que en este caso nos dio menos 4, y luego sabemos que el comportamiento final que va a tener, sabiendo que es de grado impar y coeficiente principal positivo, coincide con el comportamiento final del x cubo. Por lo tanto, la y tiende a más infinito cuando la x tiende a más infinito, y la y tiende a menos infinito cuando la x tiende a menos infinito. En las 3 raíces la función atraviesa al eje x, ya que son todas de multiplicidad simple. Nos podemos guiar con los conjuntos de positividad y negatividad para realizar la gráfica, aunque ya sabemos de antemano que va a atravesar al eje x en las 3 raíces. Viendo al polinomio P de x que utilizamos anteriormente, 3x cuarta menos 12x cubo más 9x cuadrado más 12x menos 12, ya lo hemos factorizado aplicando el teorema de Gauss. Sabíamos que tenía solamente 3 raíces, 1, menos 1 y 2, y en este caso es de grado 4, por lo tanto hay una de estas raíces que se repite, que tiene multiplicidad doble. Aquí si aplicamos regla de Ruffini podemos llegar a lo que habíamos visto anteriormente, que el polinomio factorizado nos queda 3 por x menos 1, por x más 1, por x menos 2, por x menos 2. ¿Se acuerdan que les había dicho que acá 3x menos 6 se podía sacar factor común el 3? O se podía seguir dividiendo por x menos 2. Bueno, en definitiva nos quedan 2 raíces simples y una doble. Eso implica que en menos 1 y en 1 la función atraviesa y en 2 rebota. ¿Por qué? Porque justamente estas dos son simples, tiene multiplicidad impar, entonces atraviesa. En cambio en el 2 la multiplicidad es par, entonces rebota.
Analizar los conjuntos de positividad y negatividad tomando un valor en los intervalos menos infinito, menos 1, que es la primera raíz, menos 1, 1, de la primera a la segunda raíz, de 1 a 2 y de 2 a más infinito. Si tomamos, por ejemplo, el menos 2, que está en el intervalo menos infinito, menos 1, nos dio positivo. Si tomamos el 0, que está entre menos 1 y 1, nos dio negativo. Si tomamos el 1,5, que está entre el 1 y el 2, nos dio positivo. Y si tomamos, por ejemplo, el 3, que está de 2 a más infinito, nos vuelve a dar positivo. ¿Por qué? Porque aquí en 2 la función rebota, no cambia de signo, ¿sí? Porque dijimos que tenía multiplicidad par. Otra manera de obtener los conjuntos de positividad y negatividad es mediante este cuadrito de signos que ya lo hemos visto cuando estuvimos estudiando inecuaciones. Recordemos que lo obtenido al final va a ser exactamente lo mismo. En el anterior yo lo que hice fue tomar un valor de x en cada intervalo y reemplazarlo en la función sin factorizar. Acá lo que podemos hacer es tomar la función factorizada y también evaluar el signo de ese valor de cada uno de los intervalos en cada uno de estos factores. Y luego el signo final. Y ahí nos va a dar la positividad y negatividad. Es exactamente lo mismo, solo que lo hacemos con el polinomio factorizado y con este cuadrito. ¿Cómo hacemos la gráfica ahora? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es marcar las raíces, menos 1, 1 y 2, y la ordenar al origen, que era menos 12. Sabemos que del menos infinito al menos 1 era positiva, del menos 1 al 1 negativa, del 1 al 2 positiva, y del 2 al más infinito también positiva. Acá la multiplicidad es par, por lo tanto rebota, en cambio en menos 1 y 1 la multiplicidad es impar, atraviesa. ¿Cuál es el comportamiento final? Bueno, tiene el mismo comportamiento que el x cuadrado, porque tiene grado par y coeficiente principal positivo. Por lo tanto, las dos ramas van hacia arriba, es decir, que la y tiende al más infinito cuando la x tiende al más o al menos infinito. Ahora nos dan un problemita que dice, tracen la gráfica y hallen la fórmula de una función polinómica de grado 11, cuyas únicas raíces sean menos 2, 1 y 2, y la ordenada origen menos 4. Y el conjunto de positividad tiene que ser de 1 a 2 y de 2 a más infinito. Lo primero que hacemos es una gráfica aproximada. Sabemos que las raíces serán menos 2, 1 y 2, por lo tanto marcamos sobre el eje X esos tres puntitos en menos 2, 1 y 2, y la ordenada origen menos 4. Sabemos que el conjunto de positividad es de 1 a 2 y de 2 a más infinito, o sea, este y este. Por lo tanto, acá la función tiene que rebotar. Ahora, ¿cómo continuamos la función? Bueno, tengo que continuar para el lado izquierdo. Tengo que empezar aquí del 1, ir hacia el eje Y, atravesar en menos 4, ir hacia el eje X, hacia la raíz menos 2, pero tiene que rebotar en menos 2. ¿Por qué tiene que rebotar? Porque si atravesaría tendría otro conjunto de positividad. Y me está diciendo que el conjunto de positividad es de 1 a 2 y 2 más infinito. Por lo tanto, ahí debe rebotar. ¿Para qué? Para que acá me quede negativo y negativo. Ahora, ¿qué nos está indicando eso? ¿Qué sucede en las tres raíces? En x igual menos 2 y en x igual 2, la función rebota. Y si la función rebota, quiere decir que tiene multiplicidad par. En cambio, en x igual 1, la función atraviesa el eje x. Y si atraviesa el eje x, quiere decir que tiene multiplicidad impar. Entonces, ¿cómo lo podemos escribir? Bueno, podemos escribir al polinomio p como a, que es el coeficiente principal, por x más 2, que es el divisor que surge de esta raíz, elevado a la n, por x menos 1, que es este divisor que sale de esta raíz, elevado a la m, por x menos 2, que es este último divisor que sale de esta raíz, elevado a la r. Ahora, ¿qué tiene que suceder? Me están diciendo que el polinomio tiene que ser de grado 11. Por lo tanto, n más r más m, o sea, la suma de los tres, me tiene que dar 11. Ahora, ¿cómo sé yo qué exponentes poner? Bueno,
Yo sé que si tiene multiplicidad par, tengo que poner un número par. Si tiene multiplicidad impar, tengo que poner un número impar. Por lo tanto, una posibilidad podría ser que aquí pusiera un 2, un 6 y aquí un 3 porque tiene multiplicidad impar. Si sumo los 3 me da 11. Tengo varias alternativas, sí, tengo varias. Puedo poner 4, 4 y 3. Puedo poner 6, aquí poner un 2 y aquí poner un 3. Puedo poner 8, 2 y 1. O sea, tengo varias alternativas. Yo me quedo con esta que puse ahí. ¿Qué me falta averiguar? El valor del coeficiente principal que es A. Para eso me voy a basar en este dato que me dieron que la ordenada es menos 4. ¿Qué significa eso? Que P de 0 es menos 4. Quiere decir que si reemplazo a la X por 0, la Y me tiene que dar menos 4. Entonces sustituyo. Y me queda 0 más 2 al cuadrado, 0 menos 1 al cubo, 0 menos 2 a la sexta. Con lo cual, ¿qué sucede ahí? Que me queda menos 256. Si lo paso dividiendo, me queda menos 4 dividido menos 256 y eso es un 64avos. O sea que una posible forma de escribir a este polinomio es un 64avos por x más 2 al cuadrado por x menos 1 al cubo por x menos 2 a la sexta. Obviamente que no es la única, ya que dijimos que estos exponentes pueden variar y por ende también puede variar el coeficiente principal. Bueno, eso es todo lo más importante que tienen que saber para graficar una función polinómica. Recordemos, primero hay que buscar las raíces, ¿sí? Factorizar el polinomio, ya sea con teorema de Gauss si tiene raíces racionales o utilizando todos los métodos de factoreo que han visto anteriormente. Una vez que tenemos todas las raíces, vemos cuál es la multiplicidad de cada una de ellas. Si es par, rebota, si es impar, atraviesa el eje X la función. Y luego, bueno, analizar los conjuntos de positividad y negatividad. Y bueno, y hacemos una gráfica, obviamente que es aproximada, porque nosotros, por ejemplo, aquí no sabemos cuál es la curvatura que le tenemos que dar, si más arriba, más abajo, como acá lo mismo, porque todavía no sabemos cuáles son los máximos y los mínimos. Por eso la gráfica es aproximada. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier consulta o duda me pueden escribir. Saludos.